Descansen, dijo Zhukov. ¿Todavía no han recibido el uniforme del ejército? Bolsapov quería ahorrarnos la reprimenda del comisario de brigada, pero no tenía más opción que decir la verdad. Los marineros han recibido los uniformes, señor, pero todavía no han tenido ocasión de cambiarse. Todos esperamos la respuesta del comisario de brigada, que dio una calada al papirosa, exhaló una nube de humo y nos miró en silencio. Nos preguntábamos a qué estaría esperando, pero nadie se atrevía a decir nada. Por fin, el comisario dejó caer la ceniza del cigarrillo y dijo: «Veo que les da pena deshacerse de sus uniformes de la armada, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de los buques que durante tanto tiempo han sido su hogar? ¿Deseaban dejarlos?». Al comisario de brigada se le había puesto la cara blanca, con la mano izquierda se agarraba el cinturón. «¿Han abandonado ustedes el nido?», dijo respondiendo a su propia pregunta. «Se han marchado, pero no han sido olvidados. Sus viejos comandantes todavía piensan en ustedes. Los han mandado aquí en calidad de dignos hijos de la flota del Pacífico, hombres heroicos y disciplinados». «¿Qué ha sido, pues, de esa disciplina?». Permanecimos en pie, callados y dolidos. Comprendimos que el comisario de brigada tenía razón. A lo lejos, Stalingrado estaba en llamas. El humo negro se alzaba sobre la ciudad formando una columna. La artillería machacaba la tierra y los aviones enemigos dejaban caer sus bombas sin piedad. La emergencia a la que nos enfrentábamos convertía el obstinado orgullo que sentíamos por nuestros uniformes en algo irrelevante. Una hora más tarde, ya éramos infantes del Ejército Rojo. Los uniformes no eran de nuestra talla y resultaban incómodos, pero al menos podíamos seguir llevando la telniaska bajo la guerrera. 3. El Paso. Cargamos los camiones y nos preparamos para partir. Kotov, el comandante del 2.0 batallón, era un tipo pálido y fornido, de cabello rubio y ojos azules y llorosos. Estaba de pie, con las arqueadas piernas bien separadas y la mirada puesta en el reloj. A pocos metros de él había un pequeño grupo de soldados, los mensajeros de cada compañía. Entre ellos me encontraba yo, que acababa de convertirme en el nuevo mensajero de la compañía de ametralladoras. Hablábamos del comandante Kotov. Todavía no habíamos trabajado a su servicio y nadie de nosotros sabía qué clase de oficial era. Kotov estaba entretenido procurando que todo el mundo subiera los camiones a tiempo y apenas se advertía nuestra presencia. Todos los mensajeros teníamos más o menos la misma edad, lo que hacía que nos viéramos como iguales. Cuando terminamos de cargar los camiones, el capitán y un enfermero subieron al vehículo que encabezaba la comitiva. Ningún superior se quedó con nosotros, así que, siendo suboficial más veterano del grupo, decidí tomar el mando. Lo primero que se me ocurrió fue dividir nuestro grupo por unidades. «Muy bien, a los camiones», grité. «Yo iré en el segundo vehículo. Si alguien se queda rezagado, será culpa suya». Se acabaron los simulacros, ahora esto va en serio. Un soldado llamado Pronishev fue a sentarse a mi lado. «A pesar de que usted nunca ha entrado en combate», comentó sonriéndose, «ya nos tiene a todos asustados, jefe». Sus palabras me crisparon los nervios. Me sentía intranquilo y terriblemente furioso, así que le grité que subiera. Pronishev y yo nos quedamos los peores asientos del camión, los más cercanos a la puerta trasera, de modo que no tardamos en llenarnos del polvo rojo de la carretera. Yo seguía furioso con los boches, con Pronishev y sobre todo por el hecho de que me hubieran destinado a mensajero. Estaba irritado con el mundo. «Oiga, jefe», dijo carraspeando, «no se lo tome así». Pronishev era de Siberia, de una granja colectivizada cercana a Vladivostok. Tenía el típico aspecto de muchacho de campo, con la nuez prominente que subía y bajaba al hablar. «No era mi intención sacarlo de quicio», continuó. «Lo que pasa es que estoy cansado de que la gente hable de cosas que no entiende. Por ejemplo, mi oficio es conducir tractores. Pues pongamos que me da por explicarle a un aviador cómo debe pilotar su aparato. Sería absurdo, ¿verdad? En cuanto a nuestro trabajo, le diré lo que pienso sobre ser mensajero. Todo está descontrolado, todo está patas arriba. No sabemos quién es quién, ni dónde están los nuestros, ni cuál es la posición del enemigo. ¿Qué se supone que debe hacer un mensajero? ¿Hacia dónde debe ir? Cuando los nuestros se retiran, todo el mundo retrocede a la vez y los soldados se ayudan mutuamente a llegar al lugar seguro. El mensajero, en cambio, siempre está solo». El polvo del camino hacía que la voz de Pronishev sonara ronca. Se aclaró la garganta y continuó. «En la batalla de Kastornie, por ejemplo,
Llevé un mensaje del mando del regimiento a través del bosque hasta el 2.0 batallón. Logré entregarlo con éxito, pero al volver aparecieron unos boches motorizados. Gracias a Dios los vi antes que ellos a mí. ¿Qué podía hacer? Coloqué un par de granadas en su camino y los hice saltar por los aires. Sin embargo, no pude parar a felicitarme, porque tenía más comunicados que entregar. Así es este trabajo. En la batalla, uno tiene que ser su propio comandante. No dije nada. ¿Qué podía decir? Yo no era más que un novato y había sido tan estúpido como para menospreciar el trabajo de los mensajeros, que era vital y peligroso. Recordé mis primeros días en la Armada y la primera prueba de conciencia a la que me había visto sometido. Era una mañana de marzo de 1938, un reluciente día de primavera, y aunque la bahía del Cuerno de Oro de Vladivostok relumbraba con los colores del arco iris, yo sentía amargura y frustración. El motivo era que mi objetivo al alistarme en la Armada era llegar a convertirme en minador o torpedero, y en cambio me habían nombrado contable y administrador de nóminas. Con la esperanza de que me cambiaran de destino, empecé a escribir con una caligrafía ilegible y a cometer errores gramaticales. Como castigo por ello, me ordenaron rellenar aún más formularios. Mi superior se llamaba como yo, Zaitsev, Dmitri Zaitsev. Como me aburría, decidí gastar una broma de la que habría debido avergonzarme aún siendo un colegial. Mientras rellenaba un formulario, cambié la palabra atacador, referido a los cañones de la torreta de un buque, por otra que no es del caso reproducir aquí. Entregué el formulario al teniente Zaitsev para que lo firmara y me olvidé del asunto. Creí que todo quedaría en eso. Sin embargo, al día siguiente, la broma me explotó en la cara. Lo primero que ocurrió fue que empecé a sentir remordimientos. Me quedaba paralizado solo con pensar que los mandos descubrirían mi gamberrada y responsabilizarían de ello al teniente Zaitsev. Se trataba de una infracción grave. Me había burlado abiertamente de la autoridad de un oficial. Llegó la noche y yo no sabía qué hacer. Abatido, me fui a la litera. Cuando uno no tiene la conciencia en paz, todo se junta y las preocupaciones aumentan. Esa noche el soldado de guardia me despertó 2 veces por no haber colocado el uniforme de la manera correcta. Como no podía dormir, salí del barracón antes de que tocaran a Diana, olvidando que eso contravenía el reglamento. Al salir del barracón, me interceptó el contramaestre. ¿A dónde va, marinero? Faltan 20 minutos para tocar a Diana. Estúpido de mí, opté por engañar a mi superior. Irguiéndome lentamente, me puse firme y me fingí mortalmente enfermo también como supe. El estómago, señor. Gemí. Bien, siga, dijo, vaya a las letrinas. A la hora del recuento, el contramaestre me envió a la enfermería para que vieran a qué podía deberse la dolencia. El médico de la guarnición descubrió la trampa al instante. Me examinó y, al comprobar que me encontraba en perfecto estado de salud, le escribió una nota al contramaestre: durante la semana próxima, el falso enfermo Zaitsev deberá levantarse 30 minutos antes de Diana para limpiar las letrinas. Pasé la semana siguiente acarreando baldes de agua. Al término de la semana, volvieron a enviarme a la enfermería. Como la vez anterior, el médico me examinó atentamente. Esta vez había aprendido la lección. Me encuentro bien, señor, le dije. ¿Puede retirarme el tratamiento? En ese momento se apersonó un mensajero del cuartel con una nota para mí: preséntese ante su comandante, el teniente Zaitsev. En un abrir y cerrar de ojos, me encontraba en el despacho del teniente Zaitsev. Era evidente que estaba molesto conmigo. Zaitsev, dijo, ¿cómo es posible que no le echaran cuando trabajaba de contable civil? Gastaba la misma clase de bromas cuando trabajaba para la Unión de Jóvenes Comunistas. Confiaba en usted como en mi propio hermano, y me lo paga con esta necedad. Las palabras del teniente me revolvieron por dentro. Era un buen hombre y un oficial exigente pero justo. El año anterior se había graduado con mención de honor en la Academia Militar. Lo habían destinado a nuestra sección porque había sido un estudiante ejemplar, y ahora iban a transferirlo a otra unidad, degradado por culpa de su aparente negligencia en el desempeño de encargo. He aquí el motivo de mi traslado, dijo poniendo un formulario sobre el escritorio. Era el formulario que yo había rellenado. Al momento reconocí mi letra. Este asunto va a acabar mal. Es usted un estúpido, marinero Zaitsev. Deseé que me tragara la tierra y desaparecer. Me deshice en disculpas y rogué que me fuera aplicado el más estricto castigo. El teniente me miró detenidamente. No voy a castigarlo, Zaitsev. Su conciencia se ocupará de eso. Ella será su juez de última instancia.
El teniente estaba en lo cierto. No hay castigo más severo que el tormento de la propia conciencia. Soy de la opinión de que la vida de un soldado, si quiere ser digno de ese título, no solo depende de reglamentos y órdenes, sino también de la conciencia personal de cada uno. Y no hay crimen más abyecto que perder la conciencia en tiempos de guerra. Con nuestro país invadido por los fascistas y a la vista de Stalingrado hecho a pedazos, las palabras del soldado Pronieschek resonaron en mis oídos. En la batalla, uno tiene que ser su propio comandante. Lo único que podía hacer era ejecutar la voluntad de mis comandantes con fidelidad y honradez. De lo contrario, no valía la pena ni siquiera soñar con la victoria. Nuestra columna tomó una carretera rural. Durante media hora avanzamos por la estepa. Atravesamos marismas y varios lagos de pequeño tamaño. Era un día cálido de septiembre y, sucios de polvo como íbamos, nada habríamos deseado más que darnos un baño. Pero eso no figuraba en el programa del día. De pronto, el vehículo que encabezaba la columna dio la alarma y los camiones se dispersaron. A toda prisa, los soldados camuflaron los vehículos con mallas y ramas. El cielo estaba despejado. Resultó ser una falsa alarma, pero nos hallábamos en una zona sumamente peligrosa, de modo que descargamos el equipo y empezamos a distribuirlo. Todo el mundo estaba alerta. Formamos en filas de a tres y marchamos por la carretera. El día llegaba a su fin. El calor remitió y se nos pasó la sed. En el aire todo eran explosiones y podíamos oler el humo, la cordita y algo más, algo desagradable, el mareante hedor de la carne humana abrasada. Abandonamos la carretera y avanzamos por las cañadas a través del bosque. De repente, por detrás de unos arbustos apareció un grupo de personas, ancianos, mujeres y niños, vestidas con ropa de civil. Apenas si podían caminar, iban vendados y estaban cubiertos de polvo. Eran civiles heridos de Stalingrado que trataban de llegar a un hospital. Los marineros, que todavía no habíamos presenciado los horrores de la guerra, nos quedamos mirándolos angustiados. Nos camuflamos en la linde del bosque, desde donde se veía Stalingrado. El Ubiolga nos separaba de la ciudad. Se oía fuego de artillería y el tableteo de las ametralladoras. La aviación alemana, mucho más próxima ahora que antes, bombardeaba incesantemente el distrito fabril. Soldados heridos pasaban frente a nosotros. Queríamos preguntarles cómo iba la batalla, pero su aspecto hablaba por sí solo. Caminaban como muertos vivientes, entre quejidos y gimoteos, formando columnas encabezadas por un enfermero o un médico. En esas vimos entre ellos a un marinero. Era un contramaestre primero, como yo. Llevaba la cabeza y el brazo izquierdo vendados, y la camisa, manchada de sangre reseca. El brazo izquierdo colgaba de un cabestrillo. El ancla de la hebilla del cinturón estaba abollada por el impacto de una bala. Nos pidió un cigarrillo. Le dimos uno y se sentó bajo un árbol, exhausto. Entonces miró nuestras insignias y vio que éramos de la flota del Pacífico. ¿Alguno de vosotros conoce a Sasa Lebedev? Es mi hermano. Hay un chico que se llama así, respondió Krim Vasilchenko. A lo mejor es otro soldado que se llama igual, dijo el herido, que evidentemente no quería hacerse falsas ilusiones. El Sasa que yo digo toca el acordeón y tiene una voz fantástica, dijo Krim. Sí, es él, jadeó el marinero herido poniéndose en pie a pesar del cansancio. 3 soldados corrieron a buscar a Sasa. Antes de que los fascistas avanzaran hacia Stalingrado, Iván Lebedev había servido en la flota del norte, en Murmansk, mientras que su hermano había sido destinado a la del Pacífico. Ambos habían crecido en Stalingrado. Con el avance de los nazis, los hermanos habían solicitado ser enviados al frente de Stalingrado. Y ahora, camarada Iván Lebedev, gritó Krim. Mire quién está aquí. Sasa venía corriendo hacia nosotros. Los 2 hermanos se abrazaron. Mira lo que me han hecho, dijo Iván con voz temblorosa. No puedo ni abrazar a mi hermano. Fue entonces cuando levantó el brazo vendado y vimos que le faltaban la mano y el antebrazo izquierdos. El resto lo rodeamos. ¿Cómo están las cosas en la ciudad?, preguntó Krim. Están mal, pero resistimos, dijo Iván Lebedev mirando a los marineros reunidos en torno a él. Aguantaremos hasta el final, hermanos, se lo haremos pasar mal, de verdad. No os preocupéis por mi brazo. Los boches ya han pagado por ello. Extenuado, volvió a sentarse. Estamos apostados en la fábrica Octubre Rojo, continuó. Se lucha calle por calle y casa por casa. Hay fuego por todos lados,
Los alemanes atacan con lanzallamas. Por todas partes llueven chispas que se te meten por el cuello y prenden en la ropa. Hay sectores donde no se puede ni respirar. Iván Lebedev hizo un gesto de dolor al dar con el brazo en el árbol. Luego prosiguió. Vi un alemán que apuntaba con su pistola a nuestro comandante. Salté sobre él, pero consiguió disparar y me dio en el brazo antes de que lo matara con el cuchillo. Al dejar a su oficial fuera de combate, hubo confusión entre los alemanes y los nuestros aprovecharon para cargar. Logramos hacer que retrocedieran. Iván Lebedev quedó en silencio. A nosotros nos daba la impresión de haber vivido ese combate a su lado. Sin que nos diéramos cuenta, el comisario de brigada Zhukov había estado todo ese rato apoyado en un árbol escuchando el relato de Iván Lebedev con el resto de nosotros. Gracias por compartir su historia con nosotros, dijo estrechándole la mano a Lebedev. Ahora estos voluntarios ya saben qué les espera. El comisario de brigada se fijó en que algunos de nosotros nos habíamos cambiado la camiseta del uniforme por la telniaska. El teniente Bolsapov trató de excusarnos. Hasta que ha anochecido, camarada comisario, eran soldados, pero ahora se han convertido de nuevo en marineros. El comandante se quedó pensativo. Antiguamente, los soldados rusos se ponían ropa limpia antes de ir a la batalla. Que lleven lo que quieran. Bajamos a la orilla del Olga y nos tendimos en la cálida arena junto al agua. Al otro lado del río, la batalla había cesado momentáneamente y todo estaba en calma, casi como en una tarde de otoño cualquiera. El Olga discurría arrastrando piedrecitas hasta la orilla, donde los guijarros crujían como si susurraran entre ellos. Aquel breve ensueño quedó hecho pedazos por las rachas de ametralladora de gran calibre que llegaban en todas direcciones desde la colina Mamayev. Vimos como una ráfaga de balas chazadoras caían en mitad del río. No hay de qué preocuparse aún, estamos fuera de su alcance, dijo Krim Vasilchenko. En el atracadero de la ribera opuesta, ambos bandos intercambiaban disparos. Cerca de unos tanques de gasolina de gran volumen, un grupo de soldados disparaba sus subfusiles dejando oír una cadencia regular, mientras que desde la cañada del otro lado de los depósitos llegaba un temblor de tierra provocado por los obuses. En lo alto se oía el rugir de los bombarderos alemanes. Trataban de volar el atracadero, pero la mayor parte de su carga explosiva caía en el río. A cada detonación, sentíamos el impacto de una oleada de aire caliente. Esa era la peor pesadilla de un soldado. Que te ataquen y no poder devolver el fuego. Krim Vasilchenko no podía estarse quieto y se movía de un lado a otro. ¿A qué estamos esperando?, dijo al fin. Deberíamos cruzar ahora que está oscuro. Si esperamos a que salga el sol, seremos blanco seguro. Pasaremos al otro lado del río en cuanto lleguen las unidades de refuerzo, dijo el teniente Bolsapov, que lo había oído. ¿A qué tanta prisa? Los demás nos revolvíamos en silencio. La ciudad parecía un infierno de llamas y azufre. Los edificios quemados brillaban como tizones y los incendios consumían hombres y máquinas. Perfilados contra el fuego de los incendios se distinguían soldados en retirada. ¿Eran de los suyos o de los nuestros? Nadie lo sabía. Un convoy de carros de caballos del 2.0 batallón llegó a donde estábamos. Los carros llevaban sobrepeso y se quedaron encallados en la tierra. Los caballos estaban tan cansados que se desplomaban sobre los arneses y no podían tirar de los carros. Una compañía de fusileros fue a ayudarlos a salir del barro para que el convoy pudiera llegar al atracadero. Acto seguido, apareció un remolcador con una gabarra enganchada. El casco de la gabarra estaba muy dañado por culpa de la metralla. Cargamos el contenido de los carros en la gabarra a toda prisa. Nuestros compañeros prepararon las ametralladoras y apilaron las cajas de munición en el centro para desplegarse nada más tocar la orilla. Un sargento llevaba cajas a la bodega, que estaba llenándose de agua. Las cajas contenían carne enlatada procedente de Estados Unidos. A fin de cuentas, ese era el segundo frente. ¿Qué hace, sargento?, dijeron unos soldados riéndose. El segundo frente se va a ahogar ahí. A proa y a popa de la gabarra había instaladas unas bombas de mano y los marineros no hacían más que achicar el agua que entraba desde ambos extremos de la embarcación. La gabarra tenía tantos agujeros que si hubieran dejado de bombear, sin duda se habría hundido. Bajo la cubierta, los marineros se afanaban en tapar las fugas y sus martillazos resonaban por todas partes. Cuando terminamos de cargar, el martilleo se detuvo para cruzar en silencio. El motor del remolcador aceleró con un ruido sordo. La embarcación empezó a vibrar, soltaron la sirga, y la gabarra, crujiendo,
Empezó a moverse dando bandazos como un viejo caballo exhausto. Pequeñas ondas se movían hacia nosotros y lamían suavemente el casco de acero de la gabarra para después deshacerse con un susurro. La oscuridad era tan espesa que parecía una venda en los ojos, y nosotros, ansiosos, manteníamos la mirada fija al frente, tratando de adivinar qué nos esperaba. A babor y a estribor se oía el chapotear de los remos de los botes con que los marineros trasladaban hombres y equipo al otro lado del río. La suerte del marinero estuvo de nuestra parte esa noche y logramos pasar sin la menor complicación. Todos los marineros de la flota del Pacífico cruzamos el Olga en dirección a las ruinas de fuego de Stalingrado. Eso ocurría la noche del 22 de septiembre de 1942. 4. El primer combate. La proa del remolcador se deslizó sobre la orilla de la ribera opuesta. El motor rugió una última vez y luego quedó en silencio, mientras el agua seguía borboteando en la popa. Lo habíamos logrado, por fin estábamos en la ribera izquierda. En lo alto voló una bengala. Su luz brillante se reflejó en nuestros cascos de acero y nos quedamos todos paralizados. No sé describir la sensación que tuvimos al mirarnos los unos a los otros a la espera de que empezaran a llover las balas. Por suerte no ocurrió nada. La bengala se apagó y la orilla volvió a cobrar vida. Hacia las 5 de la madrugada, toda la 284.A División de Fusileros había cruzado el río. Todavía no puedo entender por qué los alemanes no dispararon ni una vez contra nosotros mientras cruzábamos el Olga. Tal vez porque era una noche especialmente oscura y porque fuimos con cuidado de no revelar nuestra presencia con ruidos o movimientos innecesarios. Tal vez creyeron que desistiríamos de mandar más refuerzos. O lo que es más probable, quizás sencillamente bajaron la guardia convencidos de que el ejército ruso de Stalingrado había sido aplastado y de que entre las ruinas de la ciudad no quedaban más que bandas aisladas de kamikazes comunistas. Los nazis debían de creer que solo faltaba lanzar unas cuantas operaciones de limpieza y el ejército rojo de Stalingrado quedaría caput. Sea como fuere, nunca sabré el cómo ni el por qué, pero el caso es que nuestra división consiguió cruzar sin sufrir una sola baja. Ahora ya no cabían dudas. Pronto entraríamos en combate. Pese a ser marineros, nuestro bautismo de fuego tendría lugar en tierra firme, en medio de una ciudad devastada. ¿Quiénes serían los primeros y quiénes sobrevivirían para ver el final de todo aquello? Yo estaba dispuesto a aceptar lo que me tocara en suerte. No dejaba de repetirme que no me retiraría aunque me encontrara cara a cara con la muerte. Y sé que mis camaradas de la flota del Pacífico pensaban lo mismo. Durante estas cavilaciones, me acordé de Vladivostok y del locutor que leía por radio los boletines informativos del Sovinformbureau. Nuestras fuerzas han abandonado Sebastopol. Aquella triste noticia llegó a mí mientras estaba en el banco recogiendo la paga del mes de mayo de 1942. Ahí, mientras estaba en mostrador, oí a mi espalda un exabrupto que me dolió tanto como el anuncio de la caída de Sebastopol. El comentario provenía de un viejo achacoso que trabajaba en el banco. Dijo lo siguiente: lo que yo digo es que hasta una mujer con medio cerebro es capaz de recoger dinero en el banco. Va siendo hora de que los mariquitas como esta se vayan al frente. Tienes razón, Luka Yegorovich, respondió la familiar voz del tío Fedia, un mecánico que trabajaba en las calderas del banco. Fíjate en mí, tengo 2 trabajos, además de lo que hago aquí. Me encargo del mantenimiento de los baños. ¿Y si el jefe me pidiera que me dedicara a recoger los cheques de personal? ¿Sería tan difícil? A estos holgazanes no deberían mandarlos a hacer el trabajo de las mujeres. A partir de entonces, servir en una ciudad en paz, tan lejos del frente, se convirtió en una tortura. Cuando volví a la base me entraron ganas de lanzar los billetes por los aires para que me mandaran al frente con un batallón penal. Y eso es lo que habría hecho si en ese mismo momento no me hubiera encontrado con Nikolaev, el comandante de la base, quien me informó de que mi reemplazo estaba a punto de llegar y que el mando de la flota había aceptado la solicitud del Komsomol. Se formaría una compañía de marineros voluntarios para enviarlos al frente. Me quedé tan estupefacto que contuve la respiración. El comandante sonrió, sacó un paquete de Belmora y me ofreció un cigarrillo. Los envidio a usted y a sus amigos del Komsomol, me confesó. El comandante de la base era un hombre de natural nervioso que se tomaba muy a pecho el menor error o contratiempo. A menudo trabajaba varios días seguidos sin dormir. Tenía una cicatriz que bajaba como una serpiente desde la frente a la mejilla y que sus muecas de inquietud hacían sobresalir entre la piel curtida. Yo también he enviado 5 solicitudes para que me manden al frente,
dijo. La última vez que me dirigí al Consejo Militar 4, obtuve por fin una respuesta. El comandante sacó una copia de la carta con el sello oficial y me la tendió. Decía así: rogamos expliquen al camarada Nikolai que debe entender que esto no son unas vacaciones y que la flota del Pacífico tiene una misión que cumplir en Vladivostok. En el caso de que el camarada Nikolai no se venga a razones, el asunto será dirimido en la próxima reunión del Estado Mayor, procediendo, en su caso, a expulsarlo del partido y apartarlo del mando. Nikolaev sabía que no podía seguir insistiendo. La decisión del Consejo Militar era definitiva. Nikolaev era un comandante inteligente que llevaba 18 años de servicio, y en ese momento me recordó a mi padre, pues su desencanto era como el que éste había sentido tras su paso por el ejército. Por culpa de una herida, mi padre había sido apartado y se le había impedido combatir a favor de la revolución durante la guerra civil. Ahora Nikolaev era apartado por las circunstancias y tenía que quedarse en Vladivostok cuando lo que quería era ir a donde se libraba la guerra. El comandante Nikolaev me dio un consejo sobre cómo comportarme en el momento de la batalla. Lo más importante era no perder el valor y estar siempre alerta. Yo era el más veterano de los voluntarios y, por lo tanto, me nombrarían comandante de nuestro destacamento de marineros, que pasaría a formar parte del batallón de infantería naval de la flota del Pacífico. El tiempo parecía no pasar, a la espera de que llegara mi reemplazo. Yo contaba los segundos. Una noche, hice el esfuerzo de revisar todos los libros de la unidad y redactar un informe económico completo para mi sucesor. A la mañana siguiente salí a caminar a orillas del océano. El sol salía por el mar con una belleza desacostumbrada. El amanecer empezaba con un punto de luz brillante apenas perceptible. Era la Sarnitsa, la estrella que guiaba al sol. La Sarnitsa es tan pequeña como el ojo de un ratón, pero al alba reluce con tal intensidad que ilumina cuanto hay a su alrededor. Aquel pequeño destello no era una estrella cualquiera, era más bien como un zapador que avanza abriéndole el paso al sol. Cuando la pequeña estrella se encendía, el sol no tardaba en seguirla. Esa mañana en concreto, se me ocurrió que podría ser la estrella de la buena suerte. En el momento de salir el sol, las flores, los árboles, los pájaros cantores y el manso ganado, todo ser vivo a la vista, se volvieron hacia el astro con regocijo. Por supuesto, también yo me regocijaba, como no, sabiendo lo que me esperaba. Al día siguiente partiría para servir a mi país en el frente. Tras darme un baño en el frío océano, volví corriendo al cuartel. Para entonces ya todo el mundo sabía que un destacamento de 20 komsomolets, incluido yo, se disponía a entrar en acción. El tiempo apremiaba y los compañeros nos despidieron al uso de la flota del Pacífico. Por fin estábamos en Stalingrado, en la orilla izquierda del Volga. Sería la Sarnitsa la estrella de la suerte para los marineros de Vladivostok. Resultaba imposible distinguirla sobre el cielo del Volga. Las estrellas de la estepa en nada se parecen a las del Pacífico. Saltamos de la gabarra y esperamos la orden de cargar contra el enemigo. Hasta que llegara la orden, debíamos esperar en los alrededores del embarcadero. Pasaron las horas. Generalmente los marineros saben qué hora es con solo mirar al cielo, pero ahí eso era imposible. El cielo estaba totalmente cubierto de humo. Notábamos que los oficiales empezaban a ponerse nerviosos y eso nos intranquilizó más todavía. Era evidente que de un momento a otro íbamos a entrar en combate. Pero, ¿dónde estaba el enemigo? ¿Dónde estaban sus líneas? Daba la impresión de que nadie quería averiguarlo. La idea de enviar exploradores ni siquiera había pasado por las mentes de nuestro comandante, el capitán Kotub, que estaba tendido boca abajo a mi lado. A mi otro lado, estaba el teniente Bolsapov. Al salir el sol, empezó a delinearse el perfil distante del barrio fabril de la ciudad. A nuestra izquierda, se veían unos enormes tanques de gasolina. ¿Quién había detrás de ellos? Del otro lado de los depósitos había un depósito de trenes con vagones sueltos en cuyo interior solo Dios sabe qué se ocultaba. Pasados unos minutos, unos explorados alemanes nos vieron y ordenaron abrir fuego de mortero contra nuestras posiciones. Y al mismo tiempo, los M-109 aparecieron en el cielo y empezaron a llover bombas incendiarias cuyos estallidos, a lapsos regulares, nos hacían castañetear los dientes. Aquello sembró la confusión, los marineros corrían en todas direcciones sin saber qué hacer. Kotub, Bolsapov y yo saltamos al interior de un hondo cráter de obús y ahí nos quedamos, pegados al suelo, a la espera de que el bombardeo remitiera. Alrededor,
No se oían más que los gemidos y las súplicas de nuestros heridos. Un mensajero saltó al interior del cráter con nosotros. Nos informó de que el segundo al mando de la división había muerto. Aquello era horrible, las cosas no podían ir peor. Justo entonces oímos el aullido de nuestros katyusas disparando desde la orilla opuesta. Buen trabajo, muchachos. Y justo a tiempo. Podíamos ver cómo los katyusas pulverizaban las baterías de morteros de los boches y cómo los alemanes salían despedidos con cada cohete que tocaba el suelo. Era impresionante ver las llamas amarillas de las explosiones de los katyusas y a los hombres saltando enteros o en pedazos en todas direcciones. El teniente Bolsapov se levantó, alzó la pistola y gritando en nombre de la patria, corrió hacia los depósitos de gasolina donde se habían apostado las ametralladoras alemanas. Entonces sentí como si tuviera muelles en los pies y, sin saber muy bien cómo, terminé a su lado. Ordené a mis compañeros que me siguieran. Nuestra línea, antes descompuesta, de pronto volvió a compactarse. Todo el mundo se puso en pie. El temor y las dudas habían desaparecido. Un ataque en grupo envalentona al más cobarde. Los alemanes abrieron fuego de ametralladora a nuestra izquierda. Sus nidos estaban bien camuflados, en algún lugar entre las ruinas de la cañada de Dolji. Los marineros, como una oleada, se lanzaron cuerpo a tierra y el ataque se paró. El teniente Bolsapov me ordenó que corriera hacia unos edificios medio derruidos y que atacara los nidos con granadas. Obedecí su orden en el acto, sin vacilar. Por suerte, logré cruzar el fuego enemigo sin un rasguño. En cuanto las ametralladoras alemanas volvieron a callar, nuestros marineros saltaron de nuevo a la carga. Cuando los boches nos vieron y se dieron cuenta de que estábamos a punto de envolver su flanco en las proximidades de los depósitos de gasolina, ordenaron que la artillería volviera a atacar, acción que lograron coordinar con el apoyo aéreo de la Luftwaffe. Las bombas incendiarias de los alemanes provocaron un gran fuego y los tanques de gasolina comenzaron a estallar. El combustible en llamas lo salpicaba todo. Sobre nosotros se veían gigantescas lenguas de fuego que danzaban con un rugido ensordecedor. Un minuto más y nos convertiríamos en un montón de carne ahumada. Los soldados y marineros que quedamos atrapados entre las llamas nos deshicimos de la ropa inflamada, pero ni detuvimos el avance ni arrojamos las armas. No alcanzo a imaginar qué pensarían los alemanes al verse atacados por un batallón de hombres desnudos y chamuscados. Quizá nos tomaran por demonios, o quizá por santos a los que ni las llamas podían detener. ¿Acaso eso explique por qué abandonaron sus posiciones y corrieron como conejos, sin mirar atrás siquiera? En la carretera adyacente a los depósitos volvimos a rechazarlos y ya no dejaron de correr hasta llegar a las avenidas del extremo occidental de la ciudad. Nos parapetamos entre las pequeñas casas que flanqueaban la calle. Alguien me lanzó una lona para que me cubriera. Nos quedamos así, desnudos o cubiertos con lonas, hasta que nos trajeron nuevos uniformes. Aquel grupo de soldados rusos desnudos acababa de superar su bautismo de fuego. Metelev, nuestro comandante, mandó dirigir el fuego contra 3 objetivos: la planta metalúrgica de la cañada de Dolji, el almacén de hielo de la ciudad y la colina Mamayev, antaño un cementerio. En la cañada nos encontramos con una compañía de ametralladoras de la 13.A División de Guardias de Rodintsev, muy diezmada por los encarnizados combates librados en el centro de la ciudad. Los aviones alemanes seguían sobrevolando el cielo. Algunos M-109 atacaban la fábrica Octubre Rojo y las laderas septentrionales de la colina Mamayev. También lanzaban bombas incendiarias contra otros objetivos, y en algunas zonas la tierra ardía. El aire era extremadamente caliente, tanto que los labios se nos cuarteaban debido a la infernal temperatura. Teníamos la boca seca, y algunos hombres tenían el pelo fundido de tal manera que ningún peine habría podido separarlos. El comandante de nuestro batallón, el capitán Kotub, estaba contento porque nuestro primer avance había sido un éxito. Habíamos tomado los depósitos y habíamos ocupado un edificio de ladrillo rojo cercano. También habíamos capturado las oficinas de la metalúrgica y ahora estábamos dentro de la fábrica luchando por hacernos con sus enormes talleres, así como con los de la fábrica de asfalto adyacente. El comandante nos concedió un receso. Miré en derredor, pero no se veía más que ciudad quemada. Las llamas se alzaban por encima de las casas, de las fábricas de metal y asfalto, y, a lo lejos, por encima de la fábrica de tractores. En un acto reflejo, me palpé el cuerpo en busca de agujeros de bala. Sobre mí, una espesa columna de humo se levantaba hacia el cielo y avanzaba silenciosa por la orilla en dirección oeste. Como si de un velo negro se tratara,
Se ciñó en torno a la colina Mamaya y oscureció los combates que ahí se libraban. Las nubes de humo bajaban cada vez más a ras de suelo. El humo reptaba entre las ruinas de los edificios y penetraba en los sótanos. Se filtraba en las trincheras y desalojaba el aire respirable. Luego comenzó a lloviznar y el humo fue dispersándose bajo la lluvia en dirección al V. Olga. La aviación alemana seguía bombardeando. Al principio nos ocultamos entre las ruinas, en los cráteres y en la base de los muros de piedra, pero, viendo que no nos ofrecían suficiente protección, corrimos en dirección al más alejado de los talleres de la planta para guarecernos bajo las mesas, las prensas y los listones. Las bombas y la artillería cesaron nuevamente, y volvimos a atacar. Empezaron los combates cuerpo a cuerpo. Cientos de hombres enzarzados en una pelea mortal. A mi alrededor, los marineros forcejeaban con los alemanes. De pronto, un soldado corpulento cayó sobre mí y me golpeó con la culata de la pistola. Por suerte, el golpe impactó en el casco en vez de en la cara. Era el momento de poner en práctica lo que habíamos aprendido al otro lado del río. Me escurrí por debajo de él, rodeé su cuello con el brazo y empecé a estrangularlo. El alemán se revolvía intentando sacudírseme de encima, como un búfalo que trata de derribar al tigre que ha saltado sobre su lomo. Finalmente, el alemán dejó de forcejear y noté un olor nauseabundo. En el momento de morir, se había defecado encima. El enemigo se dispersó y el combate volvió a interrumpirse. Inspeccionamos las ruinas de la metalúrgica. Había ladrillos y metales retorcidos por todas partes. De repente vi a una muchacha, muy delgada, con las piernas flacas y llenas de rasguños y sangre. Llevaba un vestido azul hecho jirones demasiado grande para su talla, y en los pies, unas botas rojas, rotas como el vestido. Caminaba a la cabeza de una columna de soldados heridos, guiándolos a través de los cascotes hacia uno de nuestros puestos de socorro. Cerca de ellos estalló un obús, y los heridos quedaron cubiertos de escombros y tierra. En ese momento empezaron a silbar las balas explosivas de los nazis. Los boches estaban apuntando a nuestros heridos. Pero la muchacha siguió adelante, ajena al peligro. Me puse a cubierto y vacié el cargador de mi subfusil en la dirección de los fascistas. Mientras viva recordaré el valor de esa muchacha. ¿Cómo se ha abierto paso esa chica entre nuestras líneas?, se preguntó en voz alta el teniente Bolsapov. ¿Y si los alemanes encuentran el camino y nos rodean por la retaguardia? Bolsapov me ordenó que fuera con Sasa Reutov a ver a dónde conducía ese camino y si los fascistas podían usarlo para infiltrarse en nuestras líneas. Sasa y yo agarramos nuestros subfusiles y unas cuantas granadas cada uno y nos metimos entre las ruinas. Yo iba delante, y Sasa me seguía, iluminando el camino con su linterna. Avanzamos como pudimos entre la devastación y las vigas retorcidas. Llegamos ante una gran puerta de acero, la abrimos y al instante nos ahogó la peste a queroseno y otro olor inidentificable. Reutov se tapó la cara con la camiseta. ¡Puaj!, exclamó. ¡Qué peste! Podría cortarse con un cuchillo. Nos encontrábamos en un pasillo largo y estrecho con otra puerta a la derecha tras la cual se oían voces y gemidos. ¿Quién estaba ahí, el enemigo o los nuestros? Empujamos la puerta, pero no cedía. Estaba cerrada desde dentro. Reutov acercó el oído al ojo de la cerradura y escuchó. «Parece ruso», dijo, y se puso a golpear la puerta. Los golpes resonaban como cañonazos en aquel espacio angosto. «¿Quién anda ahí?», preguntó una voz profunda desde el otro lado de la puerta. Reconocí la voz de uno de mis compañeros de la flota, Nikolai Kolya Koropi. «Kolya», grité. «Abre, soy yo, Vasia, estoy con Reutov». Esperamos varios minutos. De vez en cuando el suelo temblaba, como para recordarnos que fuera seguía el bombardeo. Finalmente, oímos descorrerse un cerrojo de hierro y la puerta se abrió. Frente a nosotros había un hombre medio desnudo. Tenía la cara y el pecho llenos de quemaduras. Su brazo izquierdo colgaba de un improvisado cabestrillo atado al cuello. Era mi compañero Kolya, antiguo asistente de lavandería y, más recientemente, contable del Poltavshchina. Un tipo gritón y bromista. En la carbonera había otros 19 hombres. Todos ellos más maltrechos que Kolya. Apenas habían podido recibir los primeros auxilios. La enfermera Klava Svintsova y 2 ayudantes habían atendido a los heridos, pero era preciso evacuarlos al otro lado del V. Olga a un hospital de verdad. Resultó que desde ese sótano podía llegarse al V. Olga a través de una ruta secreta. Primero, siguiendo un laberíntico sendero a través de las ruinas hasta una zona de casas, y luego hasta la cañada de Dolgi. Desde ahí,
El atracadero quedaba a tiro de piedra. El personal médico había utilizado esa ruta para llegar hasta ahí, pero se habían quedado aislados al hacerse los alemanes con los talleres de la fábrica. Arriba, los alemanes; abajo, en ese sótano frío y húmedo, nuestros heridos. Un buen reparto entre vecinos. Romeo Colea, que a pesar de las quemaduras había recuperado las ganas de reírse. Zorros en el gallinero. Si pudiera encontrar la manera de hacer pasar al batallón para expulsar a los boches de arriba y trasladar a los muertos. Sasa Reutov encontró algo y me llamó. Me di la vuelta y vi un conducto de aire rectangular, de unos 2 metros de anchura y 1,5 metros de altura. Yo mido 1,60 m, así que podía pasar por él agachando un poco la cabeza. Dentro, el aire era limpio. Respirar era fácil y hasta se notaba una ligera corriente. Me adentré en la oscuridad. Con la mano izquierda me agarré de un grueso cable trenzado que colgaba a pocos centímetros del techo, mientras con la mano derecha sujetaba la culata de la pistola. Más adelante, el cable giraba en ángulo recto hacia arriba y choqué con una pared de ladrillo. Revolví a tientas hasta que encontré unos peldaños de madera. Eran 4 y conducían a una salida. Una abertura cuadrada recubierta con una gruesa plancha de hierro. A través de las rendijas del metal entraba luz. Desde ahí podía oír los intercambios de disparos del piso de arriba. Ametralladoras, obuses. Lo que no sabía era dónde desembocaba el pasadizo. Decidí comprobarlo y empujé la plancha de hierro con el hombro. Nada. La plancha parecía soldada. Sasa Reutov me llamó desde detrás. Vacia. Parecía que un enorme y torpioso intentara introducirse por el pasadizo. Resollaba como si no pudiera respirar. Apoyamos los hombros contra la cubierta de hierro y justo cuando íbamos a tratar de derribarla resonaron, una tras otra, 2 potentes explosiones. Sasa y yo nos miramos. Nos pitaban los oídos. Esperamos, pero arriba no se oyó nada más. 1, 2, 3, murmuré, y empujamos a la vez. La plancha cedió, pero dejó escapar un chirrido que bien podría habernos delatado. Por suerte nadie disparó. Conseguimos abrir un hueco, pero era tan estrecho que solo yo podía pasar a través de él. El corpulento Reutov era demasiado grande para seguirme. Asomé la cabeza como un topo, miré a un lado y a otro. Habíamos encontrado una entrada al almacén del taller de maquinaria. A mi alrededor había varias estanterías con aparatos y herramientas. Desde donde estaba también podía ver lo que ocurría en los talleres adyacentes. Estaba lleno de alemanes, tal vez una compañía entera. Se habían reunido para almorzar. En las manos tenían fiambreras y termos. En la cocina de campaña les habían dado una olla de guiso y el cocinero repartía las raciones. Parecían relajados, como si estuvieran en un comedor de Múnich o Colonia. Ninguno era consciente de que había un marinero ruso contándolos, uno a uno, como ovejas. Dibujé un rápido esquema con su situación, las posiciones de disparo, las ventanas y las posibles vías de escape. Le entregué el diagrama a Reutov y le dije que corriera a informar a Volsapov mientras yo los vigilaba. Encontré un trocito de papel en el que ponía pase, en ruso. En el reverso había algo escrito en alemán que no comprendí. Más tarde lo hice traducir. Ponía: a todos los soldados del Führer, desarmen sin dilación y envíen a un campo de prisioneros de guerra a todos los soldados y oficiales rusos que lleven esta tarjeta de rendición. Pasé los siguientes 20 minutos viendo cómo los nazis despachaban el almuerzo. Conté 65. Cuando terminaron, oí el chasquido de los mecheros de los que se disponían a fumar. 2 de ellos se dirigieron hacia el rincón donde yo estaba. Agaché la cabeza. Mientras fumaban, charlaban y reían. Estaban tan cerca que podía oler el aroma a guiso de col. Estaba seguro de que repararían en la chapa de metal doblada, pero por suerte para mí estaban tan enfrascados en la conversación que no fue así. Parecían reírse de alguna broma. Les lancé una mirada. Eran altos y sanos, y su rostro resumaba arrogancia, la arrogancia del conquistador. ¿Dónde demonios se había metido Reutov? Teníamos a los nazis con los pantalones bajados, y Reutov, desaparecido. No tenía la menor idea de si había conseguido o no hacer llegar el mensaje a la compañía. Supuse que sus gruesas nalgas se habrían quedado encalladas en el conducto del aire y que seguramente seguiría ahí. Mientras pensaba esto se oyó un ruido metálico al otro lado del edificio, y los alemanes se pusieron a gritar y a correr. En ese momento comprendí que el ruido había sido intencionado. Nuestros soldados habían logrado entrar en el almacén a través del sótano y habían distraído a los alemanes haciendo ruidos. En esas,
Oí la voz de Volsapov gritando una orden y empezaron a caer granadas sobre la improvisada cafetería alemana. Los dos que estaban en mi sector se pusieron a cubierto, y deslicé una granada entre sus pies. Al ver la granada rodando por el suelo miraron en mi dirección y nuestros ojos se encontraron. Ahora que habían visto la granada ya no parecían tan arrogantes. Me agaché y oí sus gritos y la explosión. Acto seguido, las ametralladoras barrieron la sala y se oyó el rebote de las balas. En menos de 2 minutos no quedaba ni un alemán que respirase. A lo largo de la tarde, acabamos con el resto de posiciones alemanas de nuestra sección de la fábrica. Los nazis mantenían todavía la fábrica de asfalto, la sección noroeste de la metalúrgica, la sala de transformadores y parte de la sala de calderas. Aparte, seguían atrincheradas en el puente y el terraplén ferroviario que rodeaba la parte norte de la colina Mamayev. Nos limpiamos y llevamos a los heridos a la carbonera. Luego ayudamos a la enfermera Klava Svintsova a preparar un hospital de campaña y enviamos a los heridos a los atracaderos del V. Olga. Y así acabó mi primera batalla, o para ser más precisos, mi primer día de batalla, en Stalingrado.